que dice tener el Espíritu Santo y hacer prodigios, hacer milagros. El movimiento carismático empezó primero como una rama de la Iglesia Católica. Los primeros que hablaron en lenguas fueron ellos. Y eso se fue esparciendo por las denominaciones cristianas. La primera que lo asumió fue la Iglesia Pentecostal. Pero fue del catolicismo, ¿ya? Y se ha ido regando por todas las denominaciones cristianas. Y muy seguramente nosotros vamos a ver en la Iglesia Adventista manifestaciones espiritistas, hablando en lenguas, manifestaciones espiritistas y milagros. El Espíritu de Profecía lo dice, que se va a producir antes del verdadero reavivamiento un falso reavivamiento, ¿ya? Con prodigios y señales, pero que no es de Dios. Entonces, la llama es símbolo del movimiento carismático. Si ustedes ven todos los símbolos que tienen las iglesias, la mayoría tienen la llama. Significa que tienen el Espíritu Santo, o sea, tienen dones espirituales, que son el hablar en lenguas, el hacer milagros, el profetizar y todas esas cosas de las iglesias cristianas modernas. El movimiento carismático ha hecho que todas las religiones se unan, porque si yo hablo en lenguas, soy pentecostal, pero hay otro por allá de la cruzada que también está hablando en lenguas, quiere decir que el espíritu que él tiene es el mismo que yo tengo. Y si el espíritu es el mismo, entonces hay unidad, un solo espíritu. ¿Me comprenden? Bueno, vamos a mirar unos versículos en Apocalipsis, capítulo 14. Ahora volvemos a Ezequiel. Apocalipsis 14. Vamos a leer el versículo 8. ¿Quién lo quiere leer? Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Muy bien. Aparece en el capítulo 14 la palabra Babilonia. Por primera vez en el Apocalipsis aparece ahí. Antes había aparecido, no por ese nombre, en el mensaje de las 7 iglesias aparece Jezabel. Jezabel era la esposa de Acab, ¿cierto? En la época de Elías. Y Jezabel fue la que influía sobre Acab para que adorara a los dioses paganos. Apocalipsis vuelve a retomar esos nombres de Jezabel y de Babilonia, donde estuvo Daniel y Ezequiel cautivos. Babilonia como imperio predominante, político, pero también religioso. La religión babilónica había adaptado todo el paganismo de los egipcios y de los asirios. Y entonces todos los dioses babilónicos lo que hacían era mantener la falsa religión. Y esa falsa religión del paganismo antiguo babilónico todavía impera con otros disfraces, con otros nombres. Nosotros sabemos que la Iglesia Católica es la que representa la Babilonia moderna, pero a veces nosotros nos quedamos en el concepto de que la Iglesia Católica es la Babilonia moderna y pensamos que solamente las prácticas babilónicas se quedan ahí, dentro de la Iglesia Católica, de las doctrinas católicas. Pero cuando leemos este versículo, dice que otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las ¿qué? Las naciones del vino del furor de su fornicación. Cuando ustedes lean naciones en Apocalipsis, no es el concepto de naciones que tenemos normalmente, ¿no? En un diccionario. No se refiere a naciones constituidas como repúblicas o naciones del mapamundi, sino que se refiere a lo espiritual.
Cuando Apocalipsis me habla de naciones, me habla del mundo espiritual que conforma el mundo entero. Toda nación, tribu, raza y pueblo. Naciones, por ejemplo, la única nación que nombra Apocalipsis con nombre propio es Israel. ¿Cierto? ¿Dónde aparece la palabra Israel en Apocalipsis? Aparece en Apocalipsis 7, ¿cierto? Dice que serán sellados, yo vi el número de los sellados, 144,000 de las tribus de Israel. Esas tribus de Israel no son las tribus del Israel antiguo, sino que esas tribus de Israel se refieren al pueblo de Dios moderno, espiritual. Las 12 tribus no son 12 tribus israelitas antiguas. Leví, Judá, todas esas fueron tribus antiguas, pero ahora al mencionarlas pasa lo mismo que con Babilonia. Babilonia literalmente ya no existe, pero Apocalipsis la menciona, y cuando la menciona de manera espiritual. Lo mismo Israel. Israel como pueblo de Dios ya no existe, como pueblo escogido por Dios. Cuando lo nombra, lo está nombrando espiritualmente. Y entonces cuando dice que ha hecho beber a todas las naciones, tenemos que entender lo espiritual. Y todas las naciones es todas las religiones que existen, incluido el Israel espiritual. Cuando Babilonia haga beber a todas las naciones, incluido al Israel espiritual, entonces habrá caído. El capítulo 5 dice que la caída de Babilonia no se completará hasta que la iglesia adventista no caiga. O sea, No se completará hasta que todo el mundo cristiano, la cristiandad, haya bebido de su vino, y el vino es sus falsas doctrinas. Entonces aquí dice que ha hecho beber, cae porque hace beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Por qué el furor de su fornicación? ¿Qué leíamos ahora en Ezequiel 8? Que debido a las abominaciones el Señor iba a actuar con furor, ¿ya? Y entonces por eso aquí se le llama el vino del furor de su fornicación. O sea, las enseñanzas que provocan que Dios se ponga furioso, ¿ya? Y entonces actúe sin misericordia. Quiero que leamos ahora Apocalipsis 18. Vamos a leer desde el versículo 1, dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder. Este es el cuarto ángel. Y la tierra fue alumbrada con su gloria. Este poder es el poder que le inspira o que le da el Espíritu Santo a este mensaje, que es dado no por un ángel literal, sino que es dado por un mensajero, o sea, por un pueblo que da un mensaje a todo el mundo. Hoy en día hay un movimiento mundial, hay un pueblo que Dios está dirigiendo, que Dios está iluminando, que está guiando, que Dios le está mostrando que Babilonia está a punto de caer. O sea, hay un pueblo que Dios le está mostrando las abominaciones que se están haciendo en el Israel espiritual. Y ese pueblo está manifestando, dando a conocer esas abominaciones. Ese es el ángel, el cuarto ángel, que va a proclamar que Babilonia ha caído. ¿Me están comprendiendo? El pueblo de Dios no va a ser un pueblo que se va a quedar callado por temor o por pena, o por temor de ser borrado de la iglesia. El pueblo de Dios va a ser un pueblo de valientes. Esta mañana lo veíamos, de guerreros. Su armamento, su espada es la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo.
Y el pueblo de Dios, guiado por el poder del Espíritu Santo, no podrá quedar callado. Tiene que hablar porque el Espíritu Santo lo impulsa. Y por eso el versículo dice, y clamó con voz potente. O sea, voz potente quiere decir sin temores. Es el Espíritu Santo el que habla. ¿Y qué dijo con voz potente? Ha caído la gran Babilonia. ¿Cuándo es que iba a caer? Apocalipsis 14 nos lo decía, cuando haga beber a todas las naciones, o sea, cuando toda la cristiandad, cuando todas las iglesias constituidas hayan bebido del vino de Babilonia. Actualmente todas las iglesias, excepto un movimiento, no ha bebido completamente de su vino, porque las dos enseñanzas falsas de Babilonia, la inmortalidad del alma y el falso día de reposo, no se han bebido completamente en un movimiento que se llama el movimiento adventista, ¿cierto? Pero nosotros estamos viendo indicios y está profetizado de que finalmente beberá de ese vino. Todas estas cosas que vemos, estas abominaciones que parecen insignificantes, los símbolos, las ceremonias que parecen inocentes, no es otra cosa que mostrándonos lo que está detrás y dónde va a finalizar. ¿Y va a finalizar en qué? En que va a beber del vino de Babilonia. Y cuando beba del vino de Babilonia, entonces Babilonia entera habrá caído. Ahí dice, clamó con potente voz diciendo, ha caído la gran Babilonia. ¿Y se ha hecho qué? Habitación de demonios. ¿Cómo así que habitación de demonios? Las prácticas que Babilonia utiliza, ¿cierto? Invocan la presencia de los malos espíritus, invocan la presencia de los demonios. Los pentecostales reciben un poder, ¿cierto? Un fuego. Y ese fuego los hace hablar en lenguas, los hace tirar al suelo, les hace echar babasa, unas manifestaciones que nosotros sabemos que no son manifestaciones del Espíritu Santo. Pero esas mismas manifestaciones, o sea, ese mismo poder que es obra de los ángeles caídos, se manifestará en toda la cristiandad. Y todas las iglesias terminarán en esos mismos procedimientos de prodigios y señales. Y nosotros vamos a ver que cuando ya el pueblo adventista, con las cosas que están haciendo, el movimiento emergente, el misticismo y todas estas cosas de la masonería, lo que están haciendo es abriendo portales para que finalmente se haga habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Qué son qué? Ángeles caídos. Versículo 3, porque todas las naciones, mire que ahora sí dice aquí, nuevamente, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. ¿Cuándo cae? ¿Qué significa que caiga? Cae cuando todas las naciones beban, o sea, cuando todo el mundo espiritual acepte las enseñanzas falsas de Babilonia. Y ahí caerá, pero ¿qué significa que cae? O sea que llega a su fin. Ya Dios no se va a hacer el sordo, ya Dios no se va a hacer el que no ve, sino que Dios va a actuar. Jezabel, que es la representante de Babilonia, cayó literalmente de un balcón, ¿cierto? Fue tirada por sus mismos siervos, los eunucos, fue lanzada a la calle y allí falleció y fue luego pisada por los caballos de Joás, y luego se la comieron los perros. Entonces, esta Babilonia, cuando haya hecho beber a todas las religiones de sus falsas
enseñanzas, entonces también Dios procederá, ¿cierto? ¿Quiénes son los que la tienen que descubrir? ¿Quiénes son los que tienen que decir? Esa enseñanza es de Babilonia. ¿Quiénes? El remanente, ¿cierto? Los Elías modernos. Un pueblo pequeño, humilde, ¿cierto? Pero con el poder del Espíritu Santo, que con potencia, con voz potente, declarará las enseñanzas falsas de Babilonia y cómo ha sido introducida dentro de toda la cristiandad. Versículo 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Por eso hablábamos ahora de Obama, ¿cierto? Mandando mensajes a la iglesia. Hablábamos de Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, entrevistándose con Ted Wilson. Los reyes de la tierra. ¿Qué tenemos que ver nosotros con los reyes de la tierra? Con los programas políticos del mundo. ¿Qué tenemos que ver nosotros? Nosotros tenemos un mensaje, ¿cierto? Un mensaje de arrepiéntanse, porque la hora de su juicio ha llegado, que era lo que predicaba Juan el Bautista. Arrepentíos, no pongámonos de acuerdo, o hagámonos pasito, o yo le puedo servir a usted, ¿cierto? ¿Cómo le puedo servir? Que es el mensaje de Ted Wilson a Ban Ki-moon. ¿Cómo le podemos servir? Podemos trabajar juntos. ¿Qué mensaje debía darle yo al secretario de la ONU? Usted es un cabecilla del nuevo orden mundial, y ese nuevo orden mundial va a fracasar. Es la edificación de la Torre de Babel. Están repitiendo la historia, están dándole la espalda a Dios, enseñando a guardar un día falso de reposo. Ese es el mensaje, no es el mensaje de los 3 ángeles, ¿cierto? Están enseñando a guardar la marca de la bestia. Y usted está aliado con el Papa, y el objetivo es ese, un nuevo orden mundial, todo el mundo guardando el sábado, una misma religión, pero yo quiero decirle que eso no va a tener éxito, porque igual que la Torre de Babel, va a ser frustrado ese plan, y Dios se va a manifestar en los cielos, y si usted no se arrepiente, se va a condenar. ¿No era lo que hacía Juan el Bautista? Pero Ted Wilson le habrá dicho eso a Ban Ki-moon. ¿El escudo de la ONU? No, lo de los aventureros y eso. Ajá, ya. La abejita, mire que la abejita, mire lo que es el escudo del Vaticano. La abejita representa el escudo del Vaticano. Esto representa la plaza de San Pedro. La escuadra de masones. Y el saludo de los masones. Es nada más y nada menos que el escudo del Vaticano. Sí, representa uno de los dioses egipcios. Bueno, entonces leamos el versículo 3. Porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Cuáles son los mercaderes de la tierra? Los industriales, los empresarios, los que de la bolsa de valores, ¿cierto? Donde los diezmos de la corporación adventista también son invertidos en negocios seculares, ¿cierto? Que inclusive van en contra del régimen de vida sana, ¿no? Porque hay inversiones inclusive en empresas alimenticias, que McDonald's, por ejemplo, que no tiene nada que ver con la reforma pro salud, al contrario,
que son perjudiciales para el cuerpo. Y entonces los mercaderes de la tierra, cuando uno está en armonía con las cosas de este mundo, no es, como veíamos esta mañana, no está viviendo en el reino de Dios, está viviendo en el reino de la tierra, está haciendo raíces aquí. Sí, está haciendo, se está enraizando en la tierra. Claro, que es que cuando usted tiene muchas propiedades, usted no quiere ir, pues claro, tiene tantas propiedades, entonces eso lo llena de orgullo y se siente bien aquí, y se siente que usted es de aquí. Y eso es apenas lógico pensar en eso, pero la iglesia está haciendo esa labor, hermano, quedándose aquí contenta con todas sus instituciones y todas sus... Entonces, claro, la defienden a capa y espada a cualquiera que quiera quitarle la plata. Y aparte de eso, se supone que los diezmos es algo de fe, ¿no? Es espiritual. Es espiritual. Y entonces, ¿qué pasa? Para evitar de que sus recursos caigan, se han hecho inversiones para sostener y mantener con las ganancias y que su estatus de vida no se decaiga. De tal manera, porque pensarán que si llegara a haber una crisis en el mundo económico que de hecho pues ha venido pasando, entonces se quedarían sin los recursos de los diezmos de las personas, entonces no van a pasarla bien. Entonces fíjese que eso también es parte de lo que ellos han venido estando, ¿no? No vivir por fe, sino por sus propios méritos para poder que tengan ellos su estatus de vida se mantenga en un estatus alto, ¿no? Eso. Mire lo que dice esto de los últimos días que ellos no lo han leído. No os imaginéis que será posible trazar planes para el futuro. Que Dios sea reconocido como quien está al timón en todo tiempo y bajo todas circunstancias. Él obrará por medios que resultarán adecuados y mantendrá, aumentará y edificará su propio pueblo. Así es. Ellos hacen planes de que no, tenemos que tener una reserva porque los jubilados, porque no sé qué cosas, no sé qué vaina, tenemos que tener una reserva para el futuro. Y no se aplica lo que el consejo de Jesús, ¿no? Que dice claramente, sí, buscar primeramente. Yo me acuerdo que usted hizo una prédica hace mucho tiempo que era que usted nos mostró las judías completas. A veces uno, cuando ve, me falta mucho, entonces uno como que, ay, todavía me falta todo eso. Pero Dios dice que uno se fije en la obra, en este momento, en lo que está haciendo. Y verdad, cuando uno hace ejercicio, si se fija solamente en lo que, cuando le da todo y se desmotiva porque todavía le falta mucho terreno. Entonces, acá, no te preocupes por él, sino a todo momento estar con él, en Exactamente. Finalmente su pueblo remanente va a vivir así. El verdadero pueblo de Dios va a ser sustentado día a día por la mano del Señor, ¿ya? Por eso el que quiere hacer la obra de Dios no tiene que hacer planes ni proyectarse. Lo que tiene que hacer es obedecer el mandato. Yo voy en el nombre de Jesús, como Él lo manda, sin bolsa, sin alforja, sin calzado, o sea, sin hacer provisiones, porque es fe, ¿cierto? Es caminar con Él por la fe. Así debía ser la verdadera iglesia de Dios, ¿ya? Pero no acumular riquezas para un futuro. Cuando el pueblo, cuando las naciones se están perdiendo por falta de obreros, ¿cierto? Que prediquen la palabra de Dios. La mies es mucha y los obreros pocos. Y hay pocos obreros es porque no se está invirtiendo en la palabra de Dios, sino que se invierte en negocios seculares. Ahora, leamos el versículo 4.
Y oí otra voz, estamos en Apocalipsis 18, y otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de ¿qué? De sus plagas. Finalmente, cuando Dios empiece a actuar, cuando Babilonia caiga, cuando ya rebose la copa de la paciencia de Dios, entonces Dios va a actuar. Pero antes de actuar, Dios tiene misericordia con unos pocos que están siendo guiados equivocadamente. Y a ellos envía un último mensaje: salí de Babilonia, pueblo mío. Vamos a mirar un versículo que está en Zacarías, capítulo 2, versículo 7. Dice, oh Sión, los que moran con la hija de Babilonia, ¿qué? Escápate. 2:7. ¿Qué dice ahí? Aquí está hablando precisamente del llamamiento a los cautivos, a los que están presos en Babilonia. ¿Ya? Y entonces dice, oh Sión, ese es un llamado de Dios. Pueblo de Dios, pueblo mío, que estás cautivo en Babilonia, escápate. Así que no temamos haber escapado de ahí. La hija de Babilonia, en ese caso puede haber sido, ¿verdad? Hoy la iglesia se puede convertir en una hija de Babilonia. Sí, ella tiene hijas. Los que beban de su vino se convierten en hijas. Y después esa hija hay que salir. Sí. Escápate, escápate quiere decir que usted está preso. ¿Ya? Que usted no está, que está allí, ¿cierto? Pero sujeto. Porque uno se escapa es de un lugar donde lo tienen a uno cautivo. ¿Sí o no? Uno se cautiva por enseñanzas, por respeto a seres humanos, por que teme irse de la iglesia porque de pronto le cae la maldición de Dios, por una cantidad de cosas y apegos babilónicos que uno tiene, entonces vive cautivo. Pero cuando ve la luz y ya tiene luz, usted no tiene pretexto para seguir cautivo, porque si el Señor lo ha liberado, la verdad os hará libres. Lo que usted tiene que hacer ahora es escapa por tu vida, como le dijeron a Lot. Antes de que caiga el fuego del cielo, salí de aquí. Y Lot se demoraba, ¿no? Y por misericordia de Abraham, los ángeles lo sacaron afuera. Y se demoraba porque estaba pensando, esperando que sus yernos y todos sus hijas se fueran con él porque estaban ahí, no le querían ir. Tenía un apego. Había hecho apegos a la ciudad. Eso me recuerda cuando nosotros queríamos salir, ¿no? Habíamos algunos que no, venga, pero es que podemos hacer la obra allá también. Venga, es que no, que saber el hermano. Venga, ¿será que sí o no? Era como ese apego, ¿no? Sí. La verdad, y nosotros aún viéndolo así, dudábamos. Pues es como la historia de Lot. Sí, el apego. Lot se había enseñado a un sistema que era vivir en ciudades. Cuando él no era citadino, él era un pastor de ovejas, igual que su tío, ¿cierto? Pero él se volvió citadino y ahora le costaba trabajo regresar al monte, ¿cierto? Y dejar todo lo que había logrado. No tenía fe en Dios. Y lo sacaron por misericordia de Abraham, porque Dios le había hecho una promesa a Abraham.
de liberar a su sobrino. Si hubieran 10, ¿cierto? 10 justos. Por misericordia saca a Lot y a su familia, pero el ángel no lo coloca en el monte, lo coloca en el llano, afuera de la ciudad, porque a Lot tenía que poner de su parte. Y Lot le dice, ahora escapa por tu vida y no mires hacia atrás. O sea, demuestra que verdaderamente quieres ser protegido del juicio que va a caer. Y Lot dice, uy no, pero al monte no, ¿cierto? Hay unas ciudades pequeñitas y por misericordia le permiten huir a esas ciudades pequeñas que posteriormente también tuvo que abandonar porque esas ciudades también fueron destruidas, también estaban contaminadas. Nosotros estamos en la posición de Lot. Debemos escapar, debemos huir y debemos llamar a otros para que lo hagan. Debemos mostrar estas abominaciones, porque el pueblo de Dios tendrá como última función esa. Predicar el mensaje del segundo ángel es esto: ha caído Babilonia, es mostrar las abominaciones de Babilonia. Si yo no lo hago, no estoy cumpliendo con el mandato de Dios. No formo parte de ese movimiento representado por ese ángel. Por eso la hermana Elena de Guay escribe eso precisamente de Apocalipsis capítulo 18. Dice, en las iglesias adventistas habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios, pero no obrará en favor de aquellos que no se han humillado ante el Señor ni abierto la puerta del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento. En la manifestación de ese poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios, solo verán algo que en su ceguera considerarán peligroso, algo que despertará sus temores y se afirmarán para resistir. Es lo mismo que están, no, disidentes, ¿qué están predicando? Sectas, Peligro. es una secta. Es una secta, aléjenlo. Y ese es el mensaje del cuarto ángel, Sí. donde se descubre. Y nosotros debemos de ser llamados, o sea, cuando nos llamen secta, debemos de levantar el pecho. Porque cuando ustedes buscan en la Biblia la palabra secta, ¿saben a quién se la aplicaban? La secta de los nazarenos, a los discípulos de Jesús. Le llamaban la secta de los nazarenos. Entonces, el pueblo de Dios siempre será llamado así, una secta.